Para que podamos aprender algo en esta tarde. Tenemos entonces la primera carta de Juan, capítulo 1 y el versículo 8. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de más que todo pues el pecado, ¿verdad? ¿Por qué es necesario que se predique el evangelio? ¿Por qué fue necesario que Dios enviara a su Hijo? Y todo eso pues hay una razón, ¿verdad? Una razón muy fuerte. Se trata de vida o de muerte. Así que Dios en su misericordia hizo algo por nosotros. Envió a su Hijo para que su Hijo pagara por nuestros delitos y pecados. Pero vamos a aprender algo muy especial hoy porque lamentablemente, pues, hay gente que no ve tan serio el pecado, ¿verdad? Hay gente que piensa que no es tan serio el asunto eso de pecado y por esa razón muchas veces, pues, se porta un poquito mal, ¿verdad? En el evangelio. Mire, cometen muchas equivocaciones en su vida espiritual por no tener una idea clara realmente de lo que es el pecado y el efecto, ¿verdad? De todo eso, ¿verdad? Pero vamos a tratar la manera hoy porque, ya digo, pues no se puede explicar tanto en un breve tiempo, ¿verdad? Pero vamos a empezar y leemos entonces el versículo 8. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y versículo 9. Dice estos versículos así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bendito es el nombre del Señor. Tratamos la manera de aprender algo. Y le explico, si usted pudiera ver, digamos ahí en su Biblia, si tuviera la oportunidad de ver su Biblia, y si no, pues aunque sea anotar ahí el versículo y después echarle una miradita, ¿verdad? Para que usted corrobore lo que estamos diciendo aquí, para que no se deje llevar usted nada más así por cualquier palabra, ¿verdad? Al menos yo es el consejo que le doy, porque a mí no me gusta dejarme llevar por cualquier palabra, por cualquier frase. A mí me gusta venir a la Biblia y ir directo a la lectura y ver qué realmente nos dice la palabra. Entonces, en este caso, lo que yo quiero que usted vea con toda claridad es que en estos dos versículos hay dos palabras diferentes. Por ejemplo, el versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, singular, pecado. Pero el versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, o sea, pecados, es diferente. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, una vez más. Entonces, ¿en qué consiste eso? ¿Y de qué se trata esto? Pues eso es lo que queremos ver en esta tarde, un poquito acerca de esto. En primer lugar, pecado. ¿Qué significa esto de pecado o qué es realmente el pecado? Y Romanos nos enseña un poquito acerca de esto. Y dice en el capítulo 5 de Romanos, versículo 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero dice aquí la Biblia que el pecado entró en el mundo por un hombre. O sea, el pecado
Y eso es lo que Juan está describiendo cuando dice, si decimos que no tenemos pecado. ¿Qué quiere decir eso entonces? Si queremos aprender un poco acerca de eso, ¿qué significa eso? Que hay personas que piensan que no necesitan un Salvador. O hay personas que sí están en el Evangelio, pero creen que nunca han sido tan malos. Y a veces son un poquito así como caprichudos, ¿verdad? Para servir a Dios, un poquito rebeldes. Que son un poco así como que ellos no tienen necesidades grandes porque ellos nunca fueron tan malos. Hay gente que piensa que está bien su vida así, sin tener un Salvador, que porque es buena gente, se porta bien, nunca hace cosas malas, entre comillas. Pero ahí hay un error. ¿Por qué hay un error? Porque la Biblia nos dice en el versículo 19, estamos en el capítulo 5 de Romanos. El versículo 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Constituidos. Todo ser humano descendiente de Adán, la Biblia dice que fue constituido pecador. O sea que en este caso, la Biblia, aquí a donde yo voy ahorita leyendo, la Biblia no está diciendo que porque usted haya hecho cosas malas o porque yo haya hecho cosas malas, por eso soy un pecador. Sino que la Biblia está diciendo que el hombre, que el ser humano es un pecador porque es descendiente de Adán, por la desobediencia de Adán. Todos los descendientes ahora son constituidos pecadores. Entonces, eso es lo que Juan está diciendo. Si decimos que no tenemos pecado, claro que aquí hay una explicación más profunda, como por ejemplo en el caso de los descendientes de Abraham, podríamos decir, que ellos alegaban que ellos no necesitaban un Salvador, que ellos decían que de todo modo ellos cumplían las leyes del Señor. Y hay un gran tema ahí que desarrollar, pero en este caso yo no voy a ir por ese lado del tema. Solo quiero decir entonces que todo ser humano necesita un Salvador. Todo ser humano, cualquiera que esté escuchando en este momento y piensa que está bien así sin tener a Jesucristo como su Salvador, quiero decirle que está equivocado. Y yo estoy aquí para explicarle. Yo estoy aquí para contarle, como un amigo, como un hermano. Yo estoy aquí para decirle a usted, como alguien que viene a advertir, para que usted no se confíe y no vaya a morir así sin Salvador, ¿verdad? Porque usted necesita, como también nosotros necesitamos. Yo siempre he dicho esto, dependiendo a lo que estoy enseñando, que no todos hemos vivido en el mundo de la misma manera. Algunos fuimos un poco peores que otros, pero otros peores que los otros, y así cada quien ha vivido una vida. Hay gente que ha vivido una vida desastrosa haciéndose daño a sí mismo, pero hay gente que ha vivido haciendo desastres, dañando muchas personas, dependiendo a los vicios que haya tenido, dependiendo a los caminos que haya tenido. Pero aún así estoy diciendo en este momento que aunque haya una persona que nunca haya hecho alguna cosa mala, de todos modos, como es descendiente de Adán, es una persona que está bajo el dominio del pecado. ¿Quién nos enseña eso? La misma Biblia nos enseña. Por ejemplo, en el 6:18, aquí ya vamos un paso más adelante, en el 6:18, con relación a los que ya hemos creído en el Señor, a los que ya estamos en Jesucristo, nuestro Salvador. Dice así el versículo 18: y libertados del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. Libertados del pecado.
Todos los que hemos creído en Jesucristo, la Biblia dice que hemos sido libertados del pecado. Quiero decirle que el pecado es una cosa y los pecados son otra cosa. O sea, los actos malos que cometemos son otra cosa. Pero el pecado. Ahora, el pecado más grande, o decir así, quizás decir la esencia tal vez del pecado, o el punto inicial del pecado, es estar lejos del Señor. El Señor es santo y todo aquel que está fuera de Él está en pecado. O sea, está mal, está en lo malo, está fuera. Pero para los que han creído en Jesucristo, dice la Biblia aquí, libertado del pecado. Fuimos libertados del pecado. Y por eso en este mismo capítulo 6 de Romanos, el versículo 12 dice así: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine pues. O sea, hemos sido libertados, el pecado ya no tiene ningún dominio sobre nuestra vida. Pero en Juan leímos que eran dos palabras. Uno es pecado y otro es pecados. Ahora vamos a ir un poquito a aprender lo relacionado a pecados. Vamos a tratar la manera de aprender un poquito. Y para eso pues vamos a ir a los libros del Antiguo Testamento para poder aprender un poco acerca de cuál es la consecuencia o cuál es la gravedad de los pecados. Hermanos, es mi deber en esta tarde de enseñarles. Yo quiero que usted pueda en esta tarde aprender algo. Primeramente, pues, gracias a Dios por quienes han creído en Jesucristo, pero lamentamos por la gente que ha creído en Jesucristo y a lo largo de su caminar a través de los años se ha vuelto como conformista y a la vez ha querido hasta adaptarse nuevamente al mundo. Yo, mire, no sé, gente de qué edad me está escuchando y cuánto tiempo llevan ustedes en el Evangelio, pero por lo menos con mis años que tengo y con lo que he conocido un poco del Evangelio, hay mucha diferencia en nuestro tiempo, hay mucha diferencia con los años pasados, digamos de aquí a 30, 35 años, hay mucha diferencia. Casi no es igual y usted sabe que cada día pues el mundo ha desarrollado bastante y hay tantas costumbres, tantas modas nuevas que incluso hasta se les ha pegado a mucho evangélico, incluso evangélicos antiguos, ¿verdad? Evangélicos de hace mucho tiempo que han estado dejando poco a poco sus buenas costumbres y se han estado adaptando a nuevas costumbres. Lamentamos mucho de que hayan iglesias, incluso iglesias, ¿verdad? Pastores que han recién empezado y han modernizado mucho el evangelio, han modernizado mucho las formas de culto. Está bien si se moderniza para mejorar, para avanzar, para acercarse más a Dios, pero el problema está cuando lo que hace es dejar entrar una decadencia espiritual y la gente pues se acostumbra más a ritmos, la gente se acostumbra más a diversiones y no a un arrepentimiento de verdad, no a un acercamiento con Dios. Y es por eso que en esta tarde pues vamos a aprender un poco. Entonces usted leyó, se dio cuenta o por lo menos ya me escuchó que en la carta de Juan hay dos palabras. Uno dice pecado. Si decimos que no tenemos pecado, eso quiere decir que no hay nada en nosotros que pueda gobernarnos, que nosotros no tenemos ningún problema. Pero el versículo 9 decía, si confesamos nuestros pecados, eso ya sería reconocer que nosotros necesitamos un Salvador, un ayudador.
Entonces entramos a Isaías para aprender un poquito. Y dice así el versículo 1, Isaías 59:1. Isaías 59:1. Dice de esta manera: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero, aquí hay algo que tenemos que poner mucha importancia. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Quiero que tome nota. Repito la lectura. He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea que lo que nos está diciendo aquí la palabra es que Dios está dispuesto en todo tiempo. Y eso yo quiero que usted en esta tarde pues aprenda, porque hay muchos por allá afuera predicando, hay muchos por allá afuera que se llaman ministros de Dios, pero solo agarran una parte. Por ejemplo, en este caso, que dicen que Dios te va a ayudar, que Dios te va a bendecir, que Dios te puede salvar, que Dios... Sí es cierto, Dios está dispuesto en todo tiempo. En todo tiempo, mientras estemos ahora en el tiempo de la gracia, no hay un segundo en que Dios no esté dispuesto a salvar, a ayudar, a sanar, a bendecir, a prosperar. Pero hay una cosa que nosotros debemos evitar en nuestras vidas. ¿Y cómo hacemos para aprender qué debemos evitar en nuestras vidas? El versículo 2 dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el pecado forma una pared que divide al ser humano de Dios. O sea, Dios está dispuesto a ayudar, pero si hay algo en el ser humano que impide, pues claro, así va a ser, va a impedir. Pero ¿quién lo dice? La Biblia. La Biblia lo dice. Acuérdese usted que la Biblia es el libro para nuestra instrucción. Así que lo que diga ahí, eso nos va a servir para que nosotros no nos perdamos. Entonces, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea, el pecado, los pecados de la persona impiden de que haya una comunión con Dios. Voy a más o menos a detallarle algo con relación a este libro de Isaías. Este profeta estuvo en el tiempo de la decadencia, del exilio y del regreso de Israel a su tierra. Ustedes se acuerdan que Israel pues fue cautivo, o sea, ese pueblo pues fue cautivo en Babilonia. Entonces los profetas siempre fueron enviados casi tratando la manera de prevenir la destrucción, aún hasta en el último momento. Siempre los profetas estuvieron ahí para advertirles, para evitar una tragedia, pero lamentablemente muchos de ellos nunca les quisieron hacer caso. Les hablaron de arrepentimiento. Si leemos la Biblia, siempre vamos a encontrar que cada vez que venía juicio de Dios sobre su pueblo, era porque ellos habían caído en pecados, estaban cometiendo pecados contra el Señor, y entonces venía juicio. Y los profetas venían a llamarles al arrepentimiento, pero ellos nunca quisieron regresar a Dios. Y entonces venía lo que tenía que venir, y en este caso pues vino entonces sobre ellos el juicio de Dios y fueron llevados cautivos.
Entonces, este libro de Isaías, por lo menos se compone en 3 partes. Por ejemplo, desde el versículo 1 al 39, las advertencias del profeta, ¿verdad? Que se arrepientan, están mal, están yendo mal, que se arrepientan para que no venga el juicio. Pero del versículo 40 capítulo 40 al capítulo 55, ya lo que el profeta está dándoles, está trayéndoles a ellos, es el consuelo, es el aliento para los que ya están cautivos, diciéndoles que Dios los va a ayudar, pero es necesario, ¿verdad?, arrepentirse. El capítulo 56 al 66, el mensaje se centra más ya después del regreso, ¿verdad?, después del exilio. Pero hay una cosa que quiero que note, porque aún después del exilio, ya pasaron el castigo, ya pasó todo, han regresado ahora a su tierra, y miren lo que está pasando ahora. Estando de nuevo en sus tierras, el profeta les está diciendo en el capítulo 59, que la mano del Señor no se ha cortado, que sus oídos no están cansados de oír, no está grabado. Pero el problema está en que las iniquidades son las que han hecho división. Y eso es lo que a veces pasa con el ser humano, porque le echa la culpa a Dios de que por qué Dios no le responde. Incluso, hermanos, a veces nos enojamos con las personas que oran por nosotros porque creemos que ellos no hicieron algo bueno. Incluso hay quienes piensan que no, este no sabe nada, no puede nada. Y la verdad a veces no es eso, sino que el problema es que a veces no es general. Quiero que entienda que no es general. No todos los evangélicos sufren. Hay grandes enseñanzas en la Biblia que nosotros tenemos que saber. Hay muchos evangélicos que sufren por una prueba, ¿verdad? Van a demostrar que verdaderamente han creído en Dios. Hay quienes sufren porque han cometido pecados y no quieren confesar sus pecados. Pero hay gente que también sufre por descuidos, simples descuidos, por tratar mal a su cuerpo, lo que come, lo que toma, cómo trata su cuerpo, se enferma. Pero bueno, en este caso yo lo que quiero explicar entonces es esto que está pasando aquí. Vuestros pecados han hecho división, dice aquí la Escritura. Y eso es lo que queremos en esta hora, pues por lo menos entender algo. ¿Cuáles fueron los pecados o cómo fue esta situación? Nehemías 9:26 dice así. Nehemías 9:26. Recuerda que está relacionado Nehemías y estos capítulos aquí de los últimos de Isaías están relacionados. Pero dice en Nehemías 9:26. Te provocaron a ira. Escucha qué hizo la gente. Te provocaron a ira, se rebelaron contra ti, echaron tu ley tras sus espaldas, mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Aquí hay algunas palabras que son bien gravísimas. Dice que te provocaron a ira. O sea, eso es algo fuerte. Se rebelaron contra ti, se rebelaron. Y también dice, echaron tu ley tras sus espaldas. O sea, como que eso no importa y no vale nada. Y dice aquí, mataron a los que les protestaban para que se convirtieran a ti, e hicieron grandes abominaciones. Ahora, claramente vemos entonces, dice Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Yo quiero animar en esta hora a cualquiera que me esté escuchando. Por si acaso es consciente, porque Dios nos ha dado una conciencia, que si hay algo malo en su vida, no necesariamente porque esté enfermo, no necesariamente, pero sí es una necesidad para que esté bien con Dios, para que esté en paz con Dios.
Eso lo vamos a ver más adelante si nos da tiempo, a ver si llegamos a leer esos versículos. Pero sí es necesario que se confiese, que se pida perdón. Una cosa quiero explicarles, que ahí en Juan encontramos dos palabras. En Romanos leímos que ahí hay una palabra que se llama pecado, y que Romanos lo presenta como un amo tirano que domina a la persona. Pero sabe una cosa, los que hemos creído en Jesucristo hemos sido libertados de ese amo tirano. O sea que Él ya no domina nuestra vida. Ahora nosotros estamos en Cristo. Pero si por alguna razón, porque esto es normal, quiero explicarles. Yo sé que hay gente en el Evangelio que no ha sido regenerada completamente y sigue practicando pecado como que sin nada. Pero también sé que hay gente que se ha entregado de lleno a Dios, pero quiera o no, como es humano, comete descuido. Pero aquí la Biblia nos enseña entonces que si por alguna razón, por algún descuido, porque en algún momento de debilidad que entró a su vida se descuidó y cometió algún pecado, la Biblia dice: si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Sabe usted que cuando hay pecado en la persona y esa persona de alguna manera le ha sido fiel a Dios, siente vergüenza, siente pena, no quiere ni acercarse a Dios, no quiere ni hablar, no quiere ni mirarle a Dios porque siente vergüenza? Pero es el momento en que yo vengo a decirle que ahí está la oportunidad. Usted no sienta miedo, no sienta vergüenza. Simplemente usted tome la fuerza, vaya al Señor, háblele a Él, dígale a Él. Él es un Padre amoroso, Él es un Padre misericordioso. Hay personas que ven a Dios así como un Dios estricto, con una vara, esperando que ahora el hombre comete un error y le va a dar duro con el junco. Dios no es así. Dios es misericordioso. Por eso estudiamos la Biblia. Pero una cosa en este caso estoy explicando es que el pecado sí hace una separación entre el hombre y Dios. Pero ahí tenemos en la Biblia la enseñanza, el aliento para nuestra vida cuando dice: si confesamos nuestros pecados. O sea que hay una oportunidad. Entonces, vemos claramente entonces que los pecados ofenden a nuestro Dios. Todas las acciones malas que nosotros cometemos ofenden a Dios. Hace separación entre el ser humano y Dios. O sea que el pecado forma un muro y ya no se puede. O sea, ni el hombre puede acercarse a Dios, ni Dios puede acercarse, porque ahí hay un pecado. Ahora, ¿cuál es el remedio? ¿Cuál es la solución? Si confesamos nuestros pecados. Dios quiere que la gente escuche cuál es el propósito de Dios, el plan de Dios. ¿Por qué envió a su Hijo a morir en la cruz? Porque Él quiere que toda la gente vaya con Él, que toda la gente viva con Él para siempre. Pero ¿sabe usted que para que toda la gente vaya con Él, Él puso un medio? Él puso un Salvador que muriera por nosotros. Entonces nosotros, reconociendo eso, entonces sabemos que practicando pecados no podemos llegar hasta Él, sino que hay que dejar de practicar esos pecados. En el capítulo 8 de Romanos 5 dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, mire, antes de que yo viniera a Jesús, yo era un impío, un malvado, un pecador en práctica. Pero aún así Él me amó tanto que murió por mí. Ahora que yo ya estoy en Él, por amor a Él, yo voy a dejar de practicar pecado. Porque yo no quiero que ahora haya una separación entre yo y Él. Porque Él me ama a mí y yo lo amo a Él. Y yo no quiero que haya una separación en medio de nosotros. Entonces, por esa razón, nosotros debemos tratar la manera cada día de apartarnos de lo malo, de alejarnos de lo malo. Y de esa manera mantendremos la comunión con el Señor todo tiempo, en todo momento. Pero sí es necesario. No hay salida,
Porque cuando cometemos pecados, es que nosotros estamos errando. Nosotros, dice la Biblia, que pongamos nuestros ojos en el blanco, quien es Jesucristo. Pero cuando nosotros desviamos la mirada del blanco, entonces lo que hacemos es ir y cometer pecados. Cualquier cosa puede hacer. El problema está que desviamos la mirada. ¿Y qué es eso de pecado? El pecado es grave, no es simplemente un error. El pecado tiene que ver mucho con nuestra vida, con nuestra personalidad. Y por esa razón es que nosotros debemos guardarnos siempre, tratar la manera de guardarnos siempre. Ahora, arrepentimiento. Si confesamos nuestros pecados, quiere decir que si nos arrepentimos. Pero fíjese, ¿qué es arrepentimiento? Es cambiar de parecer. Cambiar de parecer. Por ejemplo, Job 42:6 dice así: por tanto, dice Job, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Me arrepiento. ¿Qué quiere decir eso que me arrepiento? Bueno, voy a tratar la manera de darle la idea. Arrepentirse es algo así como suspirar. ¿Qué hace una persona, por ejemplo, cuando está muy triste o enojada? Pega un suspiro así fuerte y se siente aliviado. Ahora, yo no estoy diciendo que arrepentirse es respirar fuerte y ya, no estoy diciendo eso. Solo estoy tratando la manera de dar la idea de que cuando una persona se arrepiente es como que se le quita una carga de encima. O sea, hace un cambio de mentalidad, un cambio de propósito. Hace un cambio, o sea, en otras palabras es que le duele haber ofendido al que ama, se arrepiente, pide perdón y entonces vuelve otra vez a normalizar su comunión. Es lo que estoy tratando de explicar en este momento. Es lamentar. Arrepentirse quiere decir lamentarse por el mal que ha hecho y restaura su comunión con Dios. Dice aquí el versículo: me arrepiento en polvo. Polvo. ¿Y qué quiere decir esto que me arrepiento en polvo? Quiere decir algo así, digamos como desmenuzado, ¿verdad? Y desmenuzado quiere decir examinar detalladamente. Eso es lo que quiere decir que confesemos nuestro pecado. Quiere decir entonces que nos examinemos detalladamente. Por ejemplo, hay gente que